seguidores de mi canal William Fútbol 10. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante. Habla con respecto al tema de la situación de la selección nacional en cuanto a todo lo que ha sucedido, lo que ha pasado, por qué ha pasado, qué piensan ustedes, pero yo les voy a dar mi opinión. En el fútbol hay cosas que se llaman procesos que si no se llevan de la manera correcta o no existen o no hay una estructura para poder formar lo que es un proceso, difícilmente en el fútbol se consigan resultados. A muchas personas se les olvida que Venezuela se encuentra en la eliminatoria que es considerada la más complicada del mundo, la más fuerte, en temas de clasificación que cambiarán en las próximas eliminatorias al Mundial Canadá, México, Estados Unidos 2026. Pero ya enfocándonos más en el tema, la selección nacional le tocaba jugar en este mes de septiembre una triple fecha. Una triple fecha donde el pueblo de Venezuela estaba muy ilusionado. Tenían dibujado un escenario de las cosas positivas que podíamos conseguir, ilusionados con sumar ante la Argentina de Lionel Messi, un partido que fue complicado, un partido que hasta el minuto 32 estuvo bien, hasta la expulsión del central Adrián Martínez, este muchacho del fútbol nacional perteneciente al Deportivo La Guaira, muchacho que sin duda con poca experiencia en la selección nacional y fue llamado por emergencia, por el tema lesión que sin duda ha perjudicado a nuestra selección en todo este ciclo con bajas, y cometió una falta algo imprudente, sin ninguna mala intención, sobre el jugador Lionel Messi, el mejor jugador del mundo. Y así empezó nuestro camino. El equipo se condicionó, se complicó al quedarse con 10 jugadores contra la campeona de América. Venezuela intentó, peleó, pero al final la Argentina supo cerrar el partido. ¿Quién fue el principal culpable? El técnico. Tenías en el banquillo un jugador como Mikel Villanueva, que tiene experiencia en selección, que juega en la Liga de Portugal, y vas a meter al muchacho Adrián Martínez, que no tiene la menor idea de lo que es jugar un partido de eliminatoria. No lo estoy justificando, no lo estoy defendiendo. Otro escenario. La selección nacional jugó en Lima hace par de días con la selección peruana. Un partido que comenzó muy bien para la selección nacional. Bastante bien, diría yo. Venezuela tocando la pelota, generando jugadas con Soteldo, Savarino, Eric Ramírez se unía, bajaba. Se convertía en un colectivo la selección. A Tomás Rincón le sacan una amarilla, porque Tomás entró pegando fuerte en el partido, hay que decirlo. Tomás entró pegando fuerte y eso hay que admitirlo y hay que decirlo. Luego le sacan una segunda amarilla por una falta fuerte. Y el equipo se volvió a condicionar otra vez. Se complicó mentalmente y quedamos con 10. Pero mucho antes de esto, porque lo dejé pasar por alto, ¿por qué la selección se desmotiva más? Mikel Villanueva, un jugador que juega en la primera división de Portugal. En la primera división de Portugal, no estamos hablando de la primera división de China, en la primera división de Portugal, con un equipo que, si se quiere, el Santa Clara de Portugal, no es de los mejores de Portugal, no tiene mucho tiempo jugando la primera división, pero es un equipo que ha hecho las cosas bien, que está ahí en mitad de tabla. El punto es que, más allá de todo esto, Mikel Villanueva se complicó con un pase que simplemente era un pase a la saga central, a su compañero Nahuel Ferraresi, y terminó siendo una asistencia, un penal en movimiento para Cristian Cueva, que no perdonó a Wilker Fariñez. Entonces,
aquí nos vamos a un escenario que uno se hace muchas preguntas. ¿Habrá la suficiente seriedad y compromiso por parte de los jugadores venezolanos con la selección? ¿En qué estaba pensando Mikel Villanueva en ese momento? ¿Estaba en el partido? ¿Estaba pensando en otra cosa? ¿Esto le pasa a las demás selecciones? No, nada más nos pasa a nosotros. Eso hay que decirlo y hay que admitirlo. Y si había un rival que Venezuela le podía ganar, más allá de que en Lima no hemos sumado, en 9 partidos Venezuela tan solo ha conseguido 2 empates. En Lima ha sido una plaza complicada. Nosotros solos muchas veces nos complicamos la vida. Nos la complicamos totalmente. Entonces yo creo que es el momento de saber qué tan comprometidos están los jugadores. Pero es que vuelvo a lo que empecé. Estamos hablando de procesos. En Venezuela no hay un proceso serio desde que se fue el profesor César Farías. Llegó Chita, hablan de una supuesta cama, los jugadores no lo querían, él regañaba a los jugadores. Todos los factores y todos los argumentos que usted quiera poner sobre la mesa. Pero no tenemos un proceso serio desde hace rato. No tenemos una FBF comprometida que realmente conozca las realidades y las carencias del fútbol nacional. No es posible que después de tener una evolución vayamos en decadencia. Tenemos 2 eliminatorias estando en el último puesto. 2 eliminatorias. Y esto te habla del retroceso. Hemos retrocedido 20 años. Yo tengo unos números que próximamente se los voy a estar mostrando. Pero Venezuela del año 2015 al año 2021 tan solo 7 victorias. 7 victorias y 22 derrotas, 2 empates. Números muy bajos para la supuesta mejor generación de Venezuela. Dudo del compromiso de la gran mayoría de los jugadores. Destacar el compromiso de Nahuel Ferraresi es muy notable. El de Jefferson Soteldo, el de jugadores como Jordan Osorio, como Wilker Fariñas, pero el resto deja mucho que desear. No justifico que un tipo como Tomás Rincón, de tanta experiencia en el fútbol europeo, uno de los jugadores con más jerarquía en la selección nacional, cometa un error tan infantil. Si ya te amonestaron y sabes que si te sacan la siguiente amarilla, te pierdes el partido contra Paraguay y condicionas el partido y a tus compañeros y complicas la situación, ¿para qué cometes una falta tan imprudente nuevamente y vuelve a quedar Venezuela con 10? Entonces no podemos seguir en una situación. Está bien perder, pero no regalarle la victoria a los contrarios. No podemos seguir regalando puntos. Pero vamos al tema crucial que yo les iba a tocar hoy. Hay que ponerse en la realidad. Venezuela le quedan 15 puntos de local. Un partido contra Bolivia, un partido contra Colombia, Perú. Le queda Perú, Colombia, Brasil, Ecuador. Venezuela le quedan 5 partidos de local. Son 15 puntos en disputa. También le quedan 4 de visitante. Pero son nada más o menos que Chile, Uruguay, Argentina y Ecuador. Plazas complicadas para la selección. Y cuando tú volteas al banquillo de Venezuela y ves unos jugadores que, no sé, siento que se toman esto muy a la ligera. Siento mucha tranquilidad, mucho conformismo. No hay muchas expectativas. Los números dicen que todavía se puede, pero el camino es cuesta arriba. Y sin duda decir que vamos a ir al Mundial hoy es mentira. Somos últimos nuevamente en las eliminatorias sudamericanas. Yo lo que le pido a los colegas que quizás tienen más tiempo en esto, que tienen un nombre, que tienen 1000 seguidores, que llamemos a la sinceridad, que seamos sensatos, que no digamos mentiras, que vamos a clasificar, que todavía se puede. No hay una dirigencia seria. No hay personas que realmente amen el fútbol venezolano. No tenemos un proceso serio. No tenemos un compromiso entre cuerpo técnico, FBF. El fanático de Venezuela le hace falta crecer muchísimo. En Venezuela no tenemos identidad. No puede ser posible que
el local en Caracas fue Argentina y no Venezuela. Entonces las plazas futbolísticas que tenemos, FBF no invierte para acomodar las debilidades que tenga para que puedan ser local. No es lo mismo un partido en San Cristóbal, no es lo mismo un partido en Mérida, en Barinas, en Puerto Ordaz, porque son plazas futbolísticas. Yo no entiendo a qué estamos jugando, si a destruir el crecimiento de la selección nacional o el fútbol venezolano o elevarlo. A veces quisiera hacerle esa pregunta a mucha gente. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué pensamos? No es bueno seguir vendiendo falsas expectativas, decir que somos lo mejor, que todo está bien cuando no lo está realmente. Háganse una pregunta al ver este video. ¿Usted piensa que en Argentina les parezca bien que Venezuela les gane con un error del central? Prácticamente una pelota en movimiento, no le va a parecer bien. Una selección que juega de esta manera, que comete errores de equipos amateurs, que nada más se ven en las eliminatorias a CONCACAF, no puede ir al mundial. Una selección que no tenga una FBF seria no puede clasificar a la Copa del Mundo, que no tenga un proyecto, que no tenga una estructura, que no tenga un proceso serio. Venezuela tiene rato que no tiene un proceso serio. Primero San Vicente, luego Dudamel, luego Peseiro, que todavía se le debe dinero, según dicen redes sociales. Yo no lo afirmo realmente. Pero no podemos seguir montando a la selección en un limbo. No podemos seguir creando ídolos de tipos que no han hecho nada. Mucha gente dice, Salomón Rondón ya está viejo. Señor, Salomón Rondón fichó a la Premier League. Está en la Premier League de Inglaterra, una de las mejores ligas del mundo. Se fue al Everton de Benítez. Un joven me comentaba en estos días, no, Salomón no tuvo méritos para llegar a la Premier League porque Benítez lo conoce. No es mérito que un entrenador como Rafa Benítez, que hizo cosas importantes en Liverpool, en Valencia, en equipos como Chelsea, tome en cuenta un jugador venezolano como Rondón, que para mí es el mejor delantero que hemos tenido en nuestra historia. Entonces creo que aquí debe haber un crecimiento de parte y parte. Fanáticos, directiva, jugadores deben saber si quieren o no estar con la selección. Porque yo hasta el día de hoy, pongo en tela de juicio y dudo de las supuestas lesiones de Darwin Machís. Yo respeto, no digo que sea mentira, pero si no quiere venir, que no venga. O sea, ¿qué lo obliga a venir? Hay chamos que quieren estar con la selección, pero necesitamos un proyecto serio, tener algo consolidado, ser exigentes. No puede ser que creemos ídolos o celebremos o estemos felices por derrotas o por empates. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas eliminatorias han pasado? Desde el Mundial de Inglaterra 1966 Venezuela está compitiendo en eliminatorias. Y sí, crecimos mucho, pero pareciera que todo ese crecimiento lo tiramos a la basura. No podemos seguirle diciendo a los fanáticos en los medios como que somos la Bélgica de Sudamérica, cuando somos incapaces de ganarle incluso al rival más débil, que es Bolivia. Es momento de sentar cabeza, de poner los pies sobre la tierra. Yo mañana les estaré montando en mi canal, les estaré dejando unos números de cómo ha estado la selección en los últimos años. Las cosas no están bien, están a nivel de milagro. Aquí todo el mundo debe comprometerse. Yo veo muy difícil que Venezuela vaya a la Copa del Mundo, y de verdad, desde mi corazón, lo único que deseo es el crecimiento del fútbol venezolano. Eso sí, llamando a la realidad, llamando a trabajar porque las cosas sean diferentes. A eso, al verdadero trabajo. No tenemos jugadores top, pero colectivamente podemos ser una de las mejores selecciones del continente. Porque no estás obligado a tener jugadores en la élite para jugar bien. Lo ha demostrado Perú, selecciones como Chile.
Y si ellos lo han hecho, ¿por qué nosotros no? Pero mientras no tengamos gente que te exija, que celebre empates, que celebre derrotas, que haga que nuestros jugadores se crean los campeones de América, que no quieran ni saludar. ¿Cómo es posible una de las personas encargadas de la logística que fue con la delegación de Venezuela al partido Venezuela-Perú, estaban fanáticos hinchando en Perú por la selección y llamaron a la policía peruana? Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Qué es lo que queremos de la selección nacional? ¿Qué queremos del fútbol venezolano? Realmente Caracas es la sede perfecta para la selección, quitando las cosas logísticas y respeto y entiendo que Caracas tiene el mejor club de fútbol del país, pero no es una plaza futbolística, no es gente futbolera, no respira fútbol. Yo prefiero, como directivo, esto es un ejemplo, yo no afirmo nada, consolidar y fortalecer las debilidades que tengan las plazas futbolísticas del país y llevar a la selección de local, pero no puedo llevar a la selección a un estado donde el fútbol es algo totalmente normal. Es lógico que si Uruguay, que si va Argentina, que si va Brasil, Venezuela no va a ser local. Pero es el momento de exigirle también a los jugadores de Venezuela. En el año 98 nuestra selección tenía un solo jugador en el extranjero. Hoy tiene una cantidad bastante aceptable. Tenemos jugadores en la Liga Española, tenemos jugadores en la Premier League, tenemos jugadores en la Liga de Portugal, pero en Italia es momento de tomar esto en serio. Y yo no estoy criticando destructivamente, estoy diciendo las cosas. No somos una selección top, señores, se lo digo. No somos una selección top, estamos lejos de eso. Un equipo que se considera super equipo o top no pierde pasándole el balón al contrario. Hay que reflexionar, decir las cosas como son, no seguirle vendiendo falsas expectativas al pueblo de Venezuela. Ok, Venezuela gana en Paraguay, pero la situación no cambia. La situación no cambia. Venezuela necesita ganar partidos, necesita consolidar una idea de juego que no tiene. Han pasado más de 20 años y ni siquiera sabemos a qué juega la selección nacional. No sabemos. Entonces, lo que yo les puedo decir, lo más sensato es esperar que termine la eliminatoria. ¿Para qué vamos a traer un técnico extranjero? Y esperemos a ver cómo queda la selección. Pero aquí hay que cambiar muchas cosas, si no sencillamente nunca vamos a saber lo que es jugar una Copa del Mundo. Nunca lo vamos a saber. Yo soy William Fútbol 10. Los invito a que se suscriban a mi canal. Y señores, a tener los pies sobre la tierra. A entender que jugando de esta manera no vamos a una Copa del Mundo. Y que todos queremos a la Vinotinto, pero no por estar muy arriba o por tener credibilidad sobre la sociedad y tener un nombre, vender falsas expectativas de cosas que no existen. Se les quiere bastante.